Os confieso que llevaba semanas esperando esta presentación de Red Bull, ver este RB18, este monoplaza campeón del mundo, con Verstappen, con Checo, que sí, que les hemos podido ver a ellos al menos no son de cartón piedra, pero el resto sí, porque colores y poco más hemos descubierto de este Red Bull RB18, que es prácticamente poco menos que la maqueta que vimos en Silverstone hace ya bastantes meses. Las presentaciones parece que ya no son como eran, ni tampoco los test de pretemporada, pero no nos pueden robar la ilusión y yo llevo semanas, no le quiero hacer promoción demasiado de este libro porque no me ha pagado, pero me he leído ya hace mucho tiempo este How to Build a Car de Adrian Newey y ahora estaba repasándolo, viendo algunos conceptos muy interesantes que se mencionan de ese efecto suelo, ¿no?, que fue tan importante en la trayectoria de Adrian Newey, ¿no?, un viejo rockero de la Fórmula 1 y que ahora vuelve, y precisamente por su importancia, él dice, los fórmulas actuarán ahora como una especie de ala invertida gigante. Tenemos las imágenes, de hecho, porque nos van a acompañar, aunque solo sea para ambientar, para que veamos una idea aproximada de cómo puede ser este RB18, que lógicamente en algunas partes pues sí se va a parecer, ¿no? Esta zona trasera sí que va a haber evidencias más que claras, ¿no? De que de alguna forma, no solo por el patrocinador nuevo que aquí cobra importancia, dejando ya atrás un poco al nombre, a, digamos, la sponsorización de Honda, porque Honda va a seguir estando, y de qué manera, digamos que cobra más importancia después de haber ganado el título, no se van, eso es muy importante, esa vinculación que parece que seguirán acompañándoles a largo plazo. Pero ya os digo que hay muchas similitudes, cosas que se parecen, por ejemplo, alerón delantero con hasta 4 flaps, dice el reglamento. Aquí creo que tenemos 3 flaps, o sea que ni siquiera en esto nos dicen la verdad, pero bueno, luego suspensiones, chimenea, en fin, va a haber muchas cuestiones en las que quizás sí que haya similitudes. Aquí con todo el equipo, ¿no? Vemos en esa presentación con Christian Horner, Max Verstappen como flamante campeón del mundo, Checo Pérez, un año ya diferente para él, ¿no? Más de asentamiento. Estamos viendo, por ejemplo, bueno, pues esa zona de endplate que cobra mucho protagonismo ahora, la tenemos justo enfrente, yo creo que sí que puede ser en cuanto a dimensiones algo similar, pero por ejemplo los pontones, aquí va a haber muchas diferencias, sobre todo en la entrada del pontón. Pontones con unas aberturas mucho más grandes, la versión prototipo, de la que seguro nos encontraremos ya en pista cuando veamos este RB18 definitivo. Más detalles, como por ejemplo este, ¿no? Este en honor a los mexicanos, ¿no? Recordando siempre al público mexicano tan agradecido que es con Checo Pérez y por supuesto también en extensión con Red Bull. ¡Viva México, cabrones! ¡Viva Checo Pérez! Y esa entrevista que le hacía, no solo a Max Verstappen, también a Checo, ambos diciendo que están muy contentos, muy ilusionados, muy animados, ¿no? Decía Checo Pérez, con muchas ganas de empezar esta temporada. Max Verstappen diciendo que su vida no ha cambiado tanto de alguna forma por ser campeón del mundo. Alguna imagen más, ¿no? Como precisamente esto que comentábamos, ¿no? Las tomas de aire laterales. Insisto mucho en esto porque es la zona central en la que ya hemos hablado, por ejemplo, mucho en Twitter sobre el nuevo Haas, que aunque es un render quizás pues nos ofrece más cosas interesantes, ¿no? de la nueva Fórmula 1 que esto, de aquí no podemos absolutamente sacar nada, pero lógicamente pues esta zona, ¿no? Con lo que va a ser el sellado de esos Barsborg que ahora desaparecen, pero se convierten en faldones que también tienen beneficios aerodinámicos, como veremos próximamente, tiene una influencia brutal, siempre la ha tenido, pero es que ahora es esencial. Más cosillas importantes para ver, alerón delantero, esos interiores, ¿no? Esa zona ya interior de los faldones, invitando al aire a entrar por esos canales. Qué importante va a ser el efecto suelo en esta Fórmula 1, cuánto vamos a hablar de efecto suelo y de setups, porque también quieres que, lógicamente, encontrar el compromiso perfecto, tener el coche más rápido, que se ha comentado, ¿no? Que va a ser un coche muy rápido en recta, con unos niveles y una eficiencia, lo ha dicho el propio Adrian Newey, extraordinaria, pero luego en curva lenta, estabilidad, un coche que te funcione y que te entre bien en curva, esencial. Para eso también, muy importante, ¿no? La estabilidad en zona trasera, alerón trasero. Y aquí tenemos al propio Adrian Newey, que es un poco protagonista de este nuestro vídeo y que él mismo lo explicaba, ¿no? Explicaba un poco con todos atentos, ¿no? Todos estaban mirándole atentamente, tenéis el vídeo en el Twitter de Red Bull, pues lo que ha sido importante para él en estos, no meses, sino años previos a este momento en el que nos encontramos. Él explica en su libro, en How to Build a Car, cómo
La Fórmula 1 buscaba la mayor carga aerodinámica posible en unos años locos en los que los equipos buscaban hacer los alerones traseros lo más anchos posibles, ¿no? Recordamos esas imágenes un poco estrambóticas en nuestras cabezas, hasta que al final se puso coto a eso y a partir de ahí nacieron los endplates para que al flujo de aire le costara mucho más escapar y que durante más tiempo se generara fuerza vertical hacia abajo. Pues os traigo una anécdota muy curiosa, recordando, insisto, estas líneas, literalmente, porque es que lo voy a leer, del propio Adrian Newey, de este genio que afortunadamente aún continúa ilustrándonos en la Fórmula 1. La naturaleza, como suele suceder, ya había encontrado una solución al problema de cómo hacer que un ala de una extensión determinada fuera mucho más eficiente. Si observamos a un pájaro pesado como un cisne en un río, a menudo volará justo sobre el agua, con las puntas de sus alas al límite de la inmersión. Al hacerlo, aprovecha dos poderosos efectos. Bueno, no quiero desperdiciar la ocasión de que lo veáis vosotros mismos con esta ilustración de Adrian Newey, bueno, con esos faldones gigantes, ¿no?, que nos muestra ahí de esos monoplazas de antaño. Vamos a ver un poco de National Geographic, porque no me he vuelto loco. Yo quiero que lo veamos directamente, él hacía mención a un cisne, ¿no? Quiero que de alguna forma nos abstraigamos de la Fórmula 1, los monoplazas, y nos centremos en la naturaleza. Había encontrado ya una solución natural a todo esto. Bueno, voy a ver si seleccionamos la toma correcta. Además es que, mira, me hace mucha ilusión poner esto en el canal, no hablar siempre de automovilismo, sino también, ¿por qué no?, de vez en cuando de naturaleza, ¿no? Viendo imágenes tan chulas como esta. Vemos a lo que se refiere, ¿no? Y yo creo que lo podemos ya de alguna forma intuir. Aquí, hemos parado en el frame exacto. Explica Adrian Newey, si las puntas de sus alas solo tocan la superficie del agua, la ruta de la fuga queda sellada. Digamos que esa punta del ala que vemos aquí haría las veces del extremo de un faldón, ¿no? La baja presión en la superficie de succión no se ve comprometida y por lo tanto el ala se vuelve mucho más eficiente. Toda esta sección serían los bajos del monoplaza, esto el extremo del faldón, y al final todo este espacio que queda dentro, toda esta zona, digamos que podría ser pues como la parte de abajo, ¿no?, de los fórmulas de 2022 y evidentemente pues queda completamente sellada. Adrian Newey se fijó en esto, en algo natural que vemos habitualmente en la naturaleza. Pero además de este área comprendida y limitada por ese extremo del ala que toca el agua pero no llega en ningún momento a sumergirse, ese efecto ventosa similar a lo que tenemos con el efecto suelo en la Fórmula 1, Adrian Newey explica: el flujo descendente de aire detrás del ala creado por la circulación reacciona contra la superficie del río, creando así una presión más alta debajo del ala. Es decir, todo ese impulso, ese aleteo que veíamos, pues al final impacta todo ese flujo contra el agua. Cuando lo veíamos, ¿no?, al cisne aleteando de una forma tan fina, tan medida por esta superficie, al final hace que sea un impulso muy eficiente, como lo pueden ser también los faldones, toda esa parte que forma parte del efecto suelo. No me quiero enrollar mucho más porque además lo podemos recrear a continuación. Vemos un poco pues cómo explicaba Adrian Newey esto, ¿no? Ese aleteo, ese mínimo chapoteo, esos vórtices también, ¿no?, que recordamos de otras décadas en la Fórmula 1 que se iban generando, ¿no?, y que lógicamente también implicaban cierto riesgo, ¿no?, cuando se pasaba por encima de baches, también lógicamente de pianos. Bueno, pues es una similitud muy práctica, un símil que seguramente a partir de ahora recordaréis siempre, tirando un poco, pues eso, de National Geographic, ¿no? En fin, por terminar, por no enrollarme, decía, y leo textualmente a Adrian Newey, si consideramos esto, ¿no?, que acabamos de ver, llevado a la Fórmula 1, si lo intentamos extrapolar a lo que son los coches de la máxima competición automovilística, tendremos un ala generadora de carga aerodinámica con su respectiva lámina lateral frotando el suelo, una solución tremendamente efectiva, recordando por cierto cómo lo hizo Lotus en el año 1977 utilizando la parte inferior del coche para crear el efecto de un ala enorme, sellada al suelo en sus puntas,
mediante faldones deslizantes que de verdad, que es que van a tener una trascendencia brutal, básicamente casi toda, es de lo que nos vamos a tirar hablando toda la temporada, y que vuelva a la Fórmula 1 pues de la forma más interesante posible, con estos monoplazas que tenemos que quedarnos pues con esta imagen previa casi de la presentación, ya que pues no hay mucho más que ver todavía, ¿no? Lo importante está por llegar y de alguna forma nos hemos sentido privados de ello, aunque habrá que acostumbrarse, desgraciadamente. Por eso, y como nos han dejado con las ganas, pues para mí el RB18 lo voy a renombrar y va a ser el Cisne Azul, al que estoy deseando conocer todavía y con el que vamos a ver si Max Verstappen es capaz, ya no digo de ganar, sino al menos plantar batalla al resto, porque lo haría en dos etapas muy diferentes para la Fórmula 1. Ya sé que todo el mundo es optimista diciendo que Red Bull tiene lógicamente mucho presupuesto, que tiene al mejor que es Adrian Newey, pero aún sería muy difícil hacerlo también, lógicamente, con un motor Honda que ya alcanzó su tope de desarrollo, ¿no? Porque de alguna forma pusieron toda la carne en el asador en 2021 y ahora quizás otros motoristas se han podido acercar más o incluso superarles. ¿Cómo veis a Max? ¿Cómo veis también a Checo, por cierto? ¿Conseguirá victorias? Digo victorias en plural, no solo la de Azerbaiyán, que estuvo muy bien, pero queremos ver a Checo subido más veces a lo alto del podio. ¿Lo conseguirá con este RB18 que aún estamos deseando ver?